Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Allí nosotros vamos a hablar en este momento de Estados Unidos y Cuba. Pero mirando especialmente a la isla. ¿Por qué motivo? Porque recuerda usted, en el 2020 había sido puesta como un país sponsor, un país patrocinante de terrorismo y puesto en la lista de países que promocionan el terrorismo según los Estados Unidos. Esto bajo la primera gestión, sí, de Donald Trump. Luego tenemos que hablar de lo que fue la cancelación de ser parte de esta lista por parte del presidente saliente Joe Biden. Y ahora, tras la liberación de presos políticos, esto como un acuerdo en la intervención de los Estados Unidos, la intervención también del Papa Francisco el Alto Pontífice, un acuerdo que se llegó con Cuba, hubo liberaciones. Por ejemplo, nosotros le mencionábamos a usted lo que era la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien ya salió el domingo y quien aprovechó la oportunidad para recorrer toda la ciudad y quien dijo que parecía que estaba embrujada. Él ya había sido apresado en 3 oportunidades, un defensor de los derechos, un activista. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se actualiza esta información? Pues Estados Unidos, después de la investidura de Donald Trump ayer como el flamante presidente de los Estados Unidos, pues vuelve a colocar a Cuba en la lista de los países terroristas. Esto formó parte de las primeras acciones, de las actividades, las primeras medidas de Donald Trump, tal cual como él lo había prometido. Vamos a conversar en este momento con Rosa María Payá, activista cubana. Ella está con nosotros, abrió un espacio en su agenda desde Miami. Rosa María, gracias por su tiempo. La primera pregunta para usted: ¿cuál es la reacción inicial al enterarse que desde los Estados Unidos se vuelve a colocar a Cuba en la lista de los países terroristas? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Esto es una rectificación. El régimen cubano nunca debió estar fuera de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, porque la dictadura cubana patrocina el terrorismo a nivel internacional, no Sí, solamente en las Américas, no solamente los terroristas colombianos, pero además, y aún más grave, el régimen cubano aplica todos los días el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Por tanto, sí, esa dictadura pertenece a esa claro. lista y nosotros agradecemos la decisión tomada por el presidente Donald Trump y la inmediatez con lo que lo ha hecho, porque eso garantiza que los militares cubanos al mando de la represión no accedan a los beneficios de estar fuera de esa lista. Ahora, Rosa María, a mí lo que siempre me da por lamentar cuando están los elefantes peleándose es que es el pasto el que sale realmente lastimado. ¿Cómo cree usted que esta situación afecta al ciudadano de a pie en Cuba, a la economía cubana? El ciudadano de a pie en Cuba no puede tener acceso al sistema financiero internacional, no por causa de ningún elefante extranjero, sino por las reglas de la dictadura cubana que le prohíben a los ciudadanos cubanos beneficiarse con el fruto de su trabajo. De hecho, hace al menos 3 semanas, probablemente menos, el Miami Herald publicó una investigación donde nos informó a todos que los militares cubanos, la familia Castro y el grupo de generales que está al mando del conglomerado militar cubano tienen cuentas en bancos extranjeros por la suma de al menos 4,5 billones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares que son necesarios para la economía cubana, que son robados al pueblo cubano, que facilitarían mucho la reconstrucción de una isla que, como decía José Daniel, parece embrujada por el Claro. deterioro en el que está. Por tanto, quitarle los beneficios a los militares cubanos solo puede beneficiar al pueblo cubano, porque los cubanos lo tenemos claro: para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Ese es el elefante. Ahora usted, y con esto termino, Rosa María Payá, ¿cómo se siente como una activista cubana personalmente sobre la situación de su país? ¿Qué mensaje quiere transmitir a esta hora? Mi país está al borde de un Estado fallido, no porque el régimen haya perdido control territorial, sino porque no tienen ni la voluntad ni la capacidad de proteger a la ciudadanía contra desastres naturales, no tienen la voluntad ni la capacidad de proveer servicios públicos esenciales, y además es un violador masivo de derechos humanos. Los cubanos hemos estado por décadas, pero sobre todo en los últimos años, desde las calles, desde el exilio,
exigiendo un cambio de sistema, la sociedad civil, la oposición, estamos preparados para llevar ese cambio adelante. Estamos enfrentándonos a un Estado que lo único que hace bien es ejercer la represión. Les pedimos a la comunidad internacional que nos ayuden para que no puedan seguir ejerciendo la represión y la corrupción. Y eso significa poner presión sobre los dictadores, poner presión sobre los militares. 154 son los prisioneros políticos excarcelados hasta el día de hoy. Habían prometido 553. Ninguna ha sido una liberación plena. Todos están bajo amenaza, todos están con libertad condicional. Terminarán los presos políticos el día que termine ese régimen. Rosa María Payá, activista cubana, nos muestra esta triste realidad. Ojalá su petición se cumpla, ojalá y la democracia pues reine finalmente allí en la isla cubana y ustedes puedan poder disfrutar de un país libre. Le agradezco por estas precisiones, seguiremos en contacto seguramente. Muchas gracias.